Hola mis queridos y queridas estudiantes y bienvenidos a continuar nuestro trabajo en el campo de la estadística, hoy hablando de los teoremas asociados a las probabilidades. Así que vamos a estar conversando sobre cómo utilizarlos y cómo llevamos estos teoremas a la idea de los eventos y la probabilidad asociados a esto. No esperemos más y comencemos con eso. Como decíamos entonces, vamos a retomar lo que estábamos hablando de probabilidades y vamos a agregar algunos pequeños detalles a los conceptos que estábamos viendo el día de ayer. Lo que hoy trataremos lo hemos llamado teoremas de probabilidades, ¿sí? Que son esto que está por aquí y que básicamente son muy cortitas, muy poquitas diapositivas, pero que hablan acerca justamente de las ideas principales de probabilidad. De hecho, es una sola diapositiva de contenido. Los teoremas de probabilidad son teoremas que nos permiten hacer el cálculo de probabilidades en general y que nos ayudan a visualizar cómo será el trabajo con los eventos. Entonces consideremos lo siguiente. Consideremos que tenemos un espacio muestral, algo que definimos ya ayer, y que tenemos dos eventos, un evento A mayúscula y un evento B mayúscula, que obviamente son subconjuntos del espacio muestral. Así, recuerden que el espacio muestral son todas las posibilidades y el A y el B son los eventos con aquellos que nos sirven, aquellos que en realidad vamos a usar. Y P sea una función de probabilidad, entonces tenemos ahí 7 teoremas que vamos a ir usando, que son teoremas que provienen de la teoría de conjuntos. El, el tópico de probabilidades o la teoría de probabilidades, los teoremas de probabilidades provienen justamente de la teoría de conjuntos, así que se relacionan mucho. De hecho, si recuerda, ayer estuvimos hablando de que se relacionan los diagramas de Venn con las probabilidades y vamos a tratar de resolver un problema haciendo uso de ello para que pueda visualizarlo de mejor manera. Y lo primero es que la probabilidad de un evento nulo obviamente es cero, ¿sí? De un evento que no tiene ninguna posibilidad de suceso será obviamente cero. El segundo también lo conversamos ya, y es que para todo evento, ¿cierto? Esa probabilidad siempre va a estar entre cero y uno. O sea, es un número que se mueve entre cero y uno, que básicamente la idea, como decíamos también ayer, es un evento que su probabilidad está entre cero y 100%. Recuerde que los números que están entre cero y uno habitualmente se pueden trabajar como porcentaje simplemente multiplicándolos por 100. Esto también lo conversamos ayer, también lo conversamos ayer, pero no está de más recordarlo. Y lo que dice aquí es que la probabilidad del evento complementario es uno menos la probabilidad del evento sin complementar. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si yo tengo la probabilidad de sacarme un 7 en una prueba, entonces lo contrario será uno menos la probabilidad de sacarme un 7. Es decir, la probabilidad de no sacarme un 7 será uno menos la probabilidad de sacarme un 7. O lo que es lo mismo, también se dice que eventos contrarios, ¿sí? O eventos que son complementarios, su probabilidad suma uno, porque puede ser o una cosa o la otra, ¿cierto? Y no hay ninguna otra posibilidad más que eso. Si existen dos eventos, uno que es un subconjunto del otro, por ejemplo, obtener un número 2 en el dado es un subconjunto de obtener un número par, ¿cierto? Obtener un 2 es un número par, así que está dentro de ello. Entonces, la probabilidad de el segundo, el que es más grande, intersectado, o lo que nosotros vamos a leer I, ¿sí? En probabilidad esto lo vamos a habitualmente leer con I, y o intersectado con el complemento de A, se podrá calcular de esa manera que está allí. Todos estos teoremas a nosotros nos van a ir sirviendo para hacer cálculo de probabilidades. Ya vamos hacia allá. Y si A es un subconjunto de B, misma idea, entonces la probabilidad siempre va a ser o menor o a lo sumo va a ser igual que la del subconjunto más grande. Eso también es algo que proviene justamente de la idea de los teoremas de conjuntos. Este es bastante similar al anterior al que nosotros estábamos hablando, que es el de acá, que dice que exactamente la misma expresión, ¿cierto? La probabilidad de un evento intersectado con el complemento de otro se calculará de esta manera que está aquí. ¿Y por qué? Bueno, eso de teoría de conjuntos no tiene por qué saberlo. Si usted se fija, esa expresión y esa expresión no son iguales. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que acá A es subconjunto de B, y si A es subconjunto de B, ¿qué es lo que tienen en común A y B? Pues simplemente A, por eso está ahí. Pero acá, como A no es subconjunto de B, entonces lo que tienen en común no sabemos lo que es y se debe dejar expresado. Y por último, el que más vamos a usar de todos es este, que dice que la probabilidad de la unión
Ojo, la unión, este símbolo nosotros lo vamos a asociar al O, ¿sí? La probabilidad entonces de la unión de dos eventos es la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo más la probabilidad de la intersección entre ambos. ¿Sí? Ahí está entonces. Ese es todos los teoremas de probabilidades que nosotros vamos a utilizar. Y no nos queda más que hacer un par de ejemplos de ello. El primer ejemplo que nosotros vamos a realizar corresponde justamente a este que está aquí, que dice que tenemos una moneda que la vamos a lanzar 10 veces y vamos a registrar la cara superior, o sea, vamos a registrar lo que cayó, y nos han pedido determinar la probabilidad del evento que está dado allí, que dice observar por lo menos una cara. Entonces, ese es nuestro evento, observar por lo menos una cara. Vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Así que déjenme compartir aquí para que podamos trabajar en ello. Bien, ya tenemos eso que está allí. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Está la manera muy difícil y la manera más o menos fácil. Ya, observar por lo menos una cara considera lo siguiente. Vamos a anotar. Estamos lanzando 10 veces, así que si usted quisiera hacer... ¿Le escucho, Daniela? ¿O fue un problema con el micrófono? Al parecer fue un problema con el micrófono. Vamos a silenciarlo ahí. Ya. Bien. Como decía, el espacio muestral es bastante amplio porque son 10 eventos, entonces consideremos solo uno de ellos. Por ejemplo, la primera posibilidad es que salga cara, 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 cara y cara. Esa es la primera combinación de todas las posibles. Pero otra posibilidad es que simplemente tengamos todas caras excepto la última. Y así sucesivamente tenemos muchísimos. Listarlos todos y contar no nos sirve de mucho, por tanto la regla de lo que hacíamos ayer, que era la probabilidad de los eventos que nos eran útiles dividido en el total, no va a ser tan práctico en este momento, sobre todo teniendo en consideración que tenemos que contar todas esas combinaciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Porque considere que observar al menos una cara significa que nos sirven los eventos, todos los eventos en que hay una cara. Y nos sirven todos los eventos en que hay dos caras, y todos los eventos en que hay tres caras, y todos los eventos que hay así sucesivamente hasta el evento que son solo caras. O sea, el único evento que no nos sirve es el evento en el que no hay ninguna cara. Y de ahí viene entonces la siguiente idea. Si nuestro evento es observar por lo menos una cara, entonces el evento a complemento será no observar caras. Y esa probabilidad no es muy difícil de calcular porque ¿cuántos eventos posibles hay en que no se observan caras? Los leo. ¿Uno? Uno solo. ¿Quién fue? No alcancé a ver. Sí. Yo, Camila. Ah, Camila. Muchas gracias. Excelente, Camila. Exactamente. Nos queda un solo evento en el que no se observan caras. Por tanto, si hacemos la misma regla que estábamos usando, que es esa, entonces hay un evento de ¿cuántos? ¿Cómo calculamos eso que está allí? Ahí entonces tenemos que recurrir a lo que estuvimos trabajando el día de ayer. Déjeme mostrarle para que podamos retomarlo también. El día de ayer estuvimos trabajando permutaciones y combinaciones. Qué sería esto que estamos trabajando aquí? ¿Sería una combinación o sería una permutación? La pregunta es, ¿importa el orden o no importa el orden? ¿Qué cree usted? ¿Aquí importa o no importa el orden? No importa, yo creo. ¿Cómo? No. Yo creo que no importa el orden. ¿Usted cree que no importa el orden? Considere lo siguiente, vamos a cambiar la idea. Considere lo siguiente, si yo lanzo la moneda, ¿cierto? Y obtengo una cara solo al final, no es lo mismo que haber obtenido una cara al comienzo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí nos importa el orden, sí nos importa el orden en el que lo estamos obteniendo, ¿sí? Por tanto, lo que a nosotros nos interesa aquí es una permutación, ¿sí? Nosotros necesitamos, en este caso, una permutación, eso es lo que nos interesa en este momento, de las
de cuántas maneras podemos ordenar estos elementos. Eso es lo que nos interesa aquí, de cuántas maneras podemos ordenar esos elementos, ¿cierto? ¿De cuántas maneras podríamos hacerlo? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué es lo que dice usted? Le dejo unos minutitos para que pueda ver cómo lo calcula usted. Demos unos segundos y lo resuelve y luego lo consultamos. A ver, para que aproveche de hacer algún pequeño trabajo. Bien, entonces, ¿cómo dice usted que podemos calcular nuestra permutación entonces? ¿Cuántos son las posibilidades? ¿Cuántos son los casos totales que tenemos? ¿Sí? La manera más fácil de poder ver esto, es consideremos que tenemos 10 casilleros, para que lo podamos calcular de la mejor manera posible. Tenemos 10 casilleros y en cada uno de esos casilleros tenemos dos posibilidades. Por tanto, aquí hay dos posibilidades y por la regla de la multiplicación, aquí hay dos posibilidades también, luego dos posibilidades para cada uno de ellos. Así que el total de casos que tenemos será 2 elevado a 10. En cada uno de los casos podemos obtener dos resultados posibles. Así que, ¿cuántos son nuestros resultados posibles? Nuestros resultados posibles son 2 elevado a 10. Así que esa es la probabilidad de obtener ninguna cara. Y por tanto, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Hasta aquí lo que habíamos visto ayer. Y lo que vimos hoy es que la probabilidad de un evento complementario es igual a 1 menos la probabilidad del evento sin complementar. Eso es lo que estábamos trabajando durante el día de hoy. Y por tanto, aquí podríamos decir que 1 partido en 2 elevado a 10 es igual a 1 menos la probabilidad del evento que estamos buscando. Y luego es cosa de hacer un pequeño trabajo de ecuaciones y podemos decir que la probabilidad del evento es 1 menos 1 partido en 2 elevado a 10. Y ya está. Ahí está entonces calculado lo que nosotros necesitábamos. La idea o la idea base de lo que estamos haciendo aquí es simplemente que un evento más la probabilidad de su complemento es siempre igual al total. Eso es lo que estamos diciendo allí. Consulta sobre lo que hemos hecho aquí. Le escucho y si no tiene consultas basta con que indique con un no, por favor, para tenerlo claro. Solo don Sebastián me ha dicho que no. Gracias, por ahí sí. Bien, entonces hasta ahí es el primer ejemplo que tenemos. Y el segundo ejemplo que vamos a hacer es este que está aquí. La idea es volver a aplicar los teoremas de probabilidades que acabamos de conversar. Nos dice entonces que en cierto suburbio residencial el 60% de las familias se suscriben al periódico en una ciudad cercana, ¿sí? 80% lo hacen el periódico local y el 50% a ambos periódicos. Entonces consideremos lo siguiente. Vamos a llamar C al evento suscribirse a un periódico cercano. Lo más importante en probabilidad es siempre tener claro cuáles son los eventos de los que estamos hablando. Así que vamos a partir, como siempre, definiendo esa parte. Este será suscribirse a un periódico, pero local. Ahí están los dos eventos que tenemos, porque el otro es estar suscrito a ambos periódicos. Y lo que tenemos es la siguiente. La probabilidad de suscribirse a un periódico de una ciudad cercana es 80%, o lo que es lo mismo para nosotros, ya que debemos estar trabajando con números entre 0 y 1, 0.8. Y listo. Me he equivocado porque ese es 60%. Vamos a corregirlo. Ahí está entonces, 60%. Ahí sí. 0.6. 0.6. Y ahora sí, la probabilidad de suscribirse a un periódico local entonces, tal como dice ahí sí es 80% y entonces corresponde a 0.8. Y por último, nos han dicho que el 50% de todas las familias están suscritos a ambos periódicos. Por tanto, la probabilidad de estar suscrito a un periódico cercano y a un periódico local será un 50% o 0,5. ¿Cómo denotamos ese I que acabamos de decir? Porque queremos decir que está suscrito a un periódico de una ciudad cercana y a un periódico local. Pues bien, hemos dicho también que el I habitualmente lo vamos a asociar nosotros con ese símbolo y el O lo vamos a asociar con ese símbolo. Y ahí usted puede buscar la manera que quiera de asociarlo. Mi manera de asociarlo es que la O va relacionada con la U, entonces
se parece a ese símbolo, pero usted puede inventar la manera que usted quiera para poder asociarlo. Por tanto, lo que nosotros diremos aquí es el símbolo que asociamos a la I, a la intersección de eventos o la ocurrencia de un evento y el otro, será ese que tenemos en esa parte. Con ello entonces nos han pedido responder dos preguntas. ¿Cuál es la posibilidad de que se suscriba por lo menos a uno de los periódicos? ¿Sí? Por lo menos, Profe, ¿puede colocar el enunciado de nuevo, por favor? Más arriba. está ahí, para que lo Gracias. revise y tome nota de él. Ahí está. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es la probabilidad? Ahí nos están pidiendo que se suscriba a por lo menos uno de los dos periódicos. No está diciendo que se suscriba solo a uno, sino que por lo menos a uno de los dos. Y eso es lo que nos interesa. O sea, traduzcamos esto que acabamos de decir. Veamos entonces. Suscribirse a por lo menos uno de los periódicos en palabras sería que o está suscrito a uno o está suscrito al otro. Ojo, eso no es, aquí hay un detalle que siempre es importante de conversar, no es uno o excluyente, es decir, puede ser uno o el otro o los dos. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, lo que sería para nosotros sería la probabilidad de que esté suscrito a un periódico cercano o bien a un periódico local. Estar suscrito a un periódico cercano, estar suscrito a un periódico local, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de ver con los teoremas de probabilidades, sería la probabilidad de estar suscrito a un periódico cercano, más la probabilidad de estar suscrito a un periódico local, menos la probabilidad de estar suscrito a un periódico cercano y a un periódico local. Y aquí un pequeño detalle, súper importante. Si usted se olvidase de esta segunda parte que está allí, entonces solo haría un pequeño cálculo que sería 0,6 más 0,8 y de inmediato se podría dar cuenta que eso está malo porque es 1,4. Y ya puede saber de inmediato que eso no corresponde porque nunca, ninguna probabilidad puede ser mayor a 1. Entonces, eso que estábamos haciendo ahí no sería correcto. Lo que sí es correcto, decíamos, de acuerdo al mismo teorema de probabilidad que vimos, es que la probabilidad de la unión, o la probabilidad del O, corresponde entonces a la probabilidad de la intersección de dos eventos, o sea, perdón, de la suma de cada uno de los eventos por separado, menos la intersección de ambos. Y en ese caso entonces será la probabilidad de estar suscrito a un periódico cercano, más la probabilidad de estar suscrito a un periódico local, menos la probabilidad de la intersección. En cuyo caso tenemos 1,4 menos 0,5, lo cual corresponde a 0,9. Y ahí está entonces la probabilidad de estar suscrito al menos uno de los periódicos. Eso es lo que estamos diciendo en esa parte. Y listo. Ya tenemos entonces lo que necesitábamos. Eso es lo que estamos calculando ahí. En diagrama de Venn, ¿cómo es lo que estamos representando? Pues mire, aquí estarían los que están suscritos a un periódico cercano, aquí estarían los que están suscritos a un periódico local. Hemos dicho que aquellos que están suscritos a un periódico cercano y local son 0,5. Hemos dicho que el total de los que están suscritos a un periódico cercano son 0,6. Por tanto, si ya tengo 0,5, acá era 0,1. De forma que en los cercanos sumen 0,6. Y en el periódico local están suscritos 0,8 personas. Por tanto, acá lo que nos falta es 0,3. Y si usted se fija, la suma total de todo lo que hay ahí es exactamente el mismo 0,9 que nosotros acabábamos de calcular. Ahí está justamente la relación con los diagramas de Venn. Y ahí estamos dando respuesta a la primera pregunta. ¿Sí? Y luego nos preguntan cuál es la posibilidad o la probabilidad de que se suscriba exactamente a uno de los periódicos. O sea, no que se suscriba a ambos, sino que se suscriba exactamente a uno. ¿Sí? Lo que para nosotros sería, por ejemplo, solo estar suscrito a A, pero no estar suscrito a ambos. Y entonces, solo estar suscrito a A o solo estar suscrito a B significaría, o lo podríamos traducir en nuestros eventos de la siguiente manera. La probabilidad... Pero podemos ver lo que hicimos en el diagrama ahí con los círculos. Ahí ya Sí, tenemos la probabilidad. exactamente esa es la intención, pero, o sea, perdón, exactamente esa es la respuesta, pero la intención es que lo hagamos haciendo uso un poquito de los teoremas. ¿Por qué? Porque luego veremos ejercicios en los que hacer un diagrama de Venn con 5 o 6 eventos es muy difícil. Entonces la intención es hacerlo haciendo uso de los teoremas, pero tal como usted dice, efectivamente la respuesta ya está. De hecho, deberíamos saber que sería 0,4, porque es la suma de ambos. Veamos entonces.
En el primer caso sería la probabilidad de estar suscrito a un periódico cercano y no estar suscrito a un periódico local. El no estar suscrito a un periódico local lo estamos diciendo aquí con ese complemento. Ahí no está suscrito a un periódico local. Eso, de acuerdo a lo que nosotros acabamos de revisar, corresponderá entonces a la probabilidad de estar suscrito a un periódico cercano menos la probabilidad de estar suscrito a un periódico cercano y a un periódico local. Ambos valores los tenemos, de hecho los habíamos calculado de antes. La probabilidad de estar suscrito a un periódico cercano es 0,6 y la probabilidad de estar suscrito a ambos es 0,5 y de ahí entonces este es 0,1 que corresponde, tal como había dicho su compañero, ese valor a ese valor que está allí. Y luego debemos calcular el otro. Y el otro corresponde a la probabilidad de estar suscrito a un periódico local y no estar suscrito a un periódico cercano. De lo cual entonces decimos que estamos suscritos a un periódico local menos la probabilidad de estar suscrito a un periódico cercano y un periódico local. Y en ese caso entonces, esto corresponde a 0,8 menos 0,5. 0,8 menos 0,5, lo cual da 0,3, que también, como habíamos visto, ese 0,3 corresponde a ese valor que está allí. Pero aún no hemos dado respuesta a la pregunta, porque la pregunta que nos han hecho es cuál es la probabilidad de que se suscriba exactamente a uno de los periódicos, o sea, la probabilidad de que ocurra ese evento o ese evento. Es decir, que se suscriba a uno o al otro. Y en ese caso, entonces, lo que nos falta es hacer la suma, porque el o lo vamos a asociar a la unión, lo asociamos a la suma, y por tanto, la probabilidad de que esté suscrito solo a un evento será la probabilidad de estar suscrito a un periódico cercano y no a un periódico local, más la probabilidad de estar suscrito a un periódico local y no estar suscrito a un periódico cercano, en cuyo caso será 0,1, 0,3 y finalmente el resultado 0,4, que era exactamente el que habíamos calculado antes al mirar nuestro diagrama de Venn. Tal como decíamos con su compañero, efectivamente muchos de estos problemas, si es que están tratando sobre todo con dos eventos, son fáciles de resolver haciendo uso de diagramas de Venn. Pero lo que va a ocurrir en general es que luego no podremos, en la mayoría de los casos, sobre todo cuando tengamos infinitos eventos, hacer uso de estos. Así que si bien es una muy buena manera de introducir los conceptos de probabilidades, no se olvide de asociarlo de todas maneras al cálculo de probabilidades que usted está considerando. Pues bien, mis estimados y estimadas estudiantes, veamos. Eso es lo que debíamos conversar durante el día de hoy respecto del cálculo de probabilidades. Ahí ya tenemos entonces todo lo que necesitamos como elementos básicos de probabilidades para estar ya listos o a puertas de poder comenzar a trabajar durante la próxima semana los teoremas que son un poquitito más complejos como la probabilidad condicional y el teorema de Bayes, que son los dos últimos que necesitamos antes de empezar a ver los modelos de probabilidades. Les recuerdo que en unos minutos más vamos a trabajar con nuestra ayudante. Ella va a estar ahí haciendo algunos ejercicios con ustedes, se va a conectar aquí a la sala. Entonces yo me despido, agradezco su atención y nosotros nos encontramos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.